¿Alguna vez te has postrado de rodillas para orar con todo tu ser y, sin embargo, has sentido que nada cambia? Has clamado por liberación, por una respuesta, por paz, y lo único que has recibido es silencio. ¿Y si te dijera que el infierno se burla de esas oraciones? En una sesión de liberación espiritual realizada por el padre Francisco Lázaro, un exorcista con misión pastoral en el norte de América, el enemigo fue obligado, bajo la autoridad de la Iglesia, a revelar algo profundamente inquietante. Hay oraciones que no surten efecto, no porque Dios no escuche, sino porque hay algo defectuoso en nosotros. Imagina oírlo directamente de labios de quien odia la verdad. Ellos oran, pero no creen. Hablan, pero sus vidas nos pertenecen. Esto no es solo una historia sobre el combate espiritual. Es una sacudida para cada alma en lucha que no comprende por qué parece estar perdiendo terreno. Porque no basta con rezar, hay que saber cómo, con quién y desde qué disposición del corazón se ora. En esta reflexión descubrirás 7 verdades espirituales que han sido puestas al descubierto en el contexto de exorcismos guiados por ministros de la Iglesia bajo la luz del Evangelio. Son revelaciones que muestran por qué muchas plegarias no generan frutos y qué se necesita para que nuestras palabras, pronunciadas desde la fe, realmente sacudan las puertas del infierno. Tal vez hayas oído muchas catequesis sobre la oración. Puede que hayas participado en grupos de intercesión, escuchado homilías, leído libros de devoción, pero lo que se revela aquí no se aprendió en un aula ni en un retiro. Fue arrancado por la gracia de Dios a un espíritu caído, en una batalla directa con uno de los exorcistas más experimentados del continente. El padre Francisco, sacerdote de la Arquidiócesis de Santa María del Lago, fue designado oficialmente por su obispo, tras un período de formación intensiva en Roma. Desde entonces ha afrontado situaciones que desafiarían incluso a los más firmes en la fe. Pero nada lo preparó para lo que experimentó el día en que una mujer fue llevada a su presencia con signos evidentes de opresión, manifestaciones físicas, heridas emocionales profundas y una oscuridad espiritual abrumadora. La sesión comenzó como tantas otras, con oración ferviente, ayuno, la celebración de la Santa Misa y el uso de sacramentales. Se invocó a Cristo, Rey victorioso, y se proclamaron las promesas del Evangelio. Sin embargo, en medio del rito, el demonio rompió el silencio, no con alaridos o blasfemias, sino con burlas frías. Ellos rezan, y creen que eso me aleja. Dicen palabras, pero sus almas son nuestras. Aquellas palabras se clavaron como un puñal en el ambiente. El padre Francisco sabía que no provenían de una mente desordenada, sino de una inteligencia espiritual retorcida, obligada a declarar verdades que jamás confesaría por voluntad propia. Durante todo el encuentro, las provocaciones fueron constantes. El espíritu maligno ridiculizaba las oraciones huecas, aquellas pronunciadas sin convicción ni conversión. Se refería incluso a personas practicantes, asiduas a la misa dominical, cuyas plegarias no eran más que viento sin dirección. El ataque no era contra las palabras en sí, sino contra la falta de coherencia entre la vida y la oración. Francisco, formado en la teología del combate espiritual, comprendió de inmediato la gravedad de lo que estaba siendo revelado. El enemigo estaba exponiendo uno de los grandes peligros del cristiano contemporáneo, reducir la oración a una fórmula, sin abrirse a una verdadera transformación del corazón. Muchos se refugian en la oración como en un talismán, pero continúan alimentando el resentimiento, la desobediencia, los vicios ocultos, la falta de perdón. Aquella tarde, el sacerdote no solo presenció el odio del infierno hacia la oración, sino también su desprecio absoluto hacia la religiosidad vacía. El mal no teme a quienes repiten oraciones. Teme a los que oran desde una fe viva y una vida íntegra. Papa León XIV, en una reciente alocución, recordó que la oración no es magia, sino un acto de amor que transforma al que ora y al mundo. El padre Francisco enseña que incluso los creyentes más devotos pueden caer en el autoengaño si no comprenden qué es lo que realmente da poder a la oración.
Durante esa sesión, en medio del rezo del ritual romano, con plena autoridad sacerdotal y el corazón firmemente unido a Cristo, la mujer poseída comenzó a contorsionarse. Sus ojos se tornaron vidriosos y una voz grave, masculina y cargada de burla, irrumpió el silencio. Ellos rezan, pero no creen. Sus palabras están vacías. Nos hacen reír. Fue como si cada palabra juzgara silenciosamente a una multitud de almas en el mundo entero. El demonio estaba revelando una realidad ignorada por muchos fieles. Hay oraciones que no atraviesan el cielo, no porque Dios no ame, sino porque no hay verdad en quien las pronuncia. El sacerdote, lejos de alterarse, mantuvo su mirada fija. Sabía que no escuchaba una provocación más, sino una confesión forzada por la gracia divina. La voz prosiguió con sarcasmo hiriente. Ellos hablan, pero no sienten. Piden, pero no creen. Usan su nombre, pero sus corazones nos pertenecen. Y en ese momento, todos los presentes comprendieron. El infierno reconoce a cada alma que ora. Distingue entre quien simplemente repite y quien se postra con el alma desnuda ante Dios. Esa diferencia lo cambia todo. Francisco ya lo había notado en muchas ocasiones. Personas que decían rezar a diario, pero cargaban con odios antiguos, vínculos rotos, impurezas persistentes y un corazón partido entre la luz y las tinieblas. Pedían liberación, pero se aferraban a lo que los encadenaba. Fue entonces cuando comprendió una verdad crucial. El demonio no teme a la oración como acción externa, teme a la oración que nace de la fe, de la renuncia al pecado y del deseo sincero de santidad. Papa León XIV ha insistido en sus catequesis sobre la necesidad de una vida coherente con la fe, afirmando que la oración no puede florecer en un corazón dividido. Y es precisamente esa coherencia, esa unión entre oración y vida, la que convierte nuestras palabras en espadas espirituales que vencen al mal. En otra ocasión, el mismo pontífice exhortó: no basta con hablar a Dios, hay que vivir para Él. Este testimonio no es un relato de terror, sino una llamada a la conversión profunda, a mirar dentro del corazón y preguntar: ¿mi oración nace de una fe sincera? ¿Está mi vida en consonancia con lo que pido? ¿He dejado entrar a Cristo en cada rincón de mi alma? Porque sólo así, como enseñó también Papa León XIV en su exhortación sobre la oración del corazón, nuestra plegaria podrá ser lámpara encendida en la oscuridad, capaz de hacer temblar las estructuras del mal y abrir de par en par las puertas de la gracia. El infierno no teme a quienes solo hablan de Dios, sino a quienes viven en comunión con Él. El Padre Francisco, exhausto por la intensidad de la sesión, dirigió la mirada hacia los fieles que lo acompañaban en oración. Muchos estaban de rodillas, y era imposible no pensar en cuántas veces nosotros también oramos solo con los labios. Ya el Señor lo había advertido en el Evangelio según San Mateo 15:8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ese pasaje era como un espejo. ¿Cuántas veces has orado sin fe, movido solo por la rutina? ¿Cuántas veces has recitado palabras aprendidas sin detenerte a pensar en su significado? ¿Cuántas veces has pedido ser liberado sin soltar el pecado al que te aferras? Si deseas que tu oración tenga verdadero poder, debe existir una coherencia profunda entre lo que dices y cómo vives. Tras las burlas demoníacas, el silencio que se apoderó del lugar era espeso, casi físico. El Padre Francisco sabía que el adversario espiritual aún no había dicho su última palabra, y no tardó en hacerlo. Mientras proseguía la oración de liberación, invocando con autoridad el santo nombre de Jesucristo, una voz cargada de soberbia emergió del cuerpo del poseído. Ellos piensan que pueden alejarnos, pero siguen comiendo con nosotros en la oscuridad. Aquellas palabras parecían incoherentes, pero no para el exorcista, que inmediatamente comprendió. Hablaba del pecado oculto. La mujer se retorcía y gritaba:
mientras cada frase que pronunciaba era un reflejo de la realidad espiritual de innumerables almas. Almas que oran por protección y milagros, pero siguen alimentando en secreto lo que las encadena al mal. Doblan las rodillas ante el altar, pero se acuestan con nosotros en las sombras. Esta fue una de las revelaciones más estremecedoras de la sesión. El Espíritu de Dios iluminaba lo que el infierno había querido mantener en la oscuridad. El enemigo no teme a cristianos que pecan en silencio y oran en voz alta. A esos los acompaña, los envuelve, se alimenta de su doblez. El Padre Francisco, con su experiencia pastoral, sabía que la oración sin conversión no tiene fuerza espiritual. Había atendido a incontables personas que buscaban ayuda desesperadamente, pero no estaban dispuestas a dejar el pecado. Querían consuelo sin transformación, curación sin arrepentimiento. Es como intentar apagar un incendio mientras se sigue arrojando gasolina al fuego. En numerosos casos, las oraciones no obtuvieron respuesta, no porque el cielo guardara silencio, sino porque fue el alma misma quien cerró las puertas desde dentro. Personas atrapadas en adicciones, mentiras, celos, soberbia, que rezaban sin renunciar al mal. Es como pedir auxilio con los ojos vendados y los oídos tapados. Y entonces, el demonio reveló otra verdad amarga. Se confiesan, pero regresan con nosotros. Prometen, pero mienten como siempre han mentido. Fue ahí donde el Padre Francisco vio con claridad algo que muchos no quieren aceptar. Las oraciones sin arrepentimiento sincero no tienen autoridad en el combate espiritual. El alma sigue expuesta. Hay bunto, mentianto, coma si, en, y el alma. La boca habla de Dios, pero el corazón continúa en alianza con las tinieblas. Tal vez tú mismo estás viviendo esta realidad. Ayunas, rezas, pides al Señor liberación, pero mantienes puertas abiertas. Quizá nadie más lo sepa, pero el mundo espiritual sí. Y aquello que está oculto ante los hombres está completamente expuesto ante Dios y también ante el enemigo. El pecado oculto actúa como una cadena invisible. Te permite moverte, pero nunca avanzar. Las palabras suben a los labios, pero no al cielo. Y así surge la frustración. ¿Por qué Dios no me escucha? Pero la pregunta más honesta sería, ¿por qué sigo ocultando lo que Él me ha pedido entregar? ¿Por qué sigo ocultando lo que Él me ha pedido entregar? ¿Por qué sigo ocultando lo que Él me ha pedido entregar? Este es el llamado urgente del momento presente. Arrepiéntete. Deja de esconder lo que el Señor te está pidiendo que confieses. Rompe con los pactos ocultos. Entrega lo que aún guardas en las sombras. La sala del exorcismo estaba sumida en una tensión sagrada. Con cada oración hecha desde la fe, el demonio gritaba, rechinaba los dientes, se burlaba, hasta que una súplica sencilla y poderosa salió de los labios del Padre Francisco. Señor Jesús, te pedimos, rompe toda alianza hecha en lo oculto. Que esta alma se arrepienta ante tu trono. En ese instante, el demonio estalló en un grito desgarrador, no de dolor físico, sino de un miedo existencial. No pidan eso. Ellos pueden orar lo que quieran, pero si se arrepienten de verdad, nosotros perdemos. Fue una confesión forzada, una verdad arrancada por el poder de la oración intercesora. El infierno revelaba uno de sus secretos más celosamente guardados. El verdadero arrepentimiento es lo que quiebra el poder del mal. Más allá de palabras, fórmulas o ritos prolongados, lo que rompe las cadenas del alma es la conversión interior, la entrega total a Dios. El enemigo insistía, ellos pueden ayunar, pueden orar, pero si todavía nos aman, siguen siendo nuestros. Pero si lloran, si se postran, si dejan que Él los toque, somos arrancados. El Padre Francisco ya lo había presenciado antes. Gente que llevaba años pidiendo liberación, sin resultados.
Pero en un instante de rendición verdadera, todo cambiaba. Lágrimas de arrepentimiento sincero habían logrado lo que ninguna sesión de liberación logró en años. Porque Dios no responde a los actos teatrales, sino a la entrega del corazón. En uno de sus mensajes más recientes, Papa León XIV enseñó que el arrepentimiento no es una emoción, es una decisión espiritual que devuelve al alma su libertad. Esa decisión, cuando es sincera, rompe cadenas invisibles y desbarata los planes del maligno. Por eso, el infierno hace todo lo posible para impedir que te arrepientas. Distrae, minimiza, justifica, pero cuando una persona se postra y clama con humildad, «Señor, he pecado, perdóname, quiero ser tuyo», el cielo se abre, la gracia desciende y el enemigo es expulsado. El infierno tiembla cuando un alma se vuelve a Dios. Y durante aquel exorcismo, cuando la persona poseída aún bajo fuerte opresión, pero con destellos de conciencia, comenzó a pronunciar palabras de entrega, el demonio se desesperó. Hacía todo lo posible por impedir que saliera la voz del alma arrepentida. Pero la luz ya había penetrado la oscuridad. «No, está volviendo. No lo dejen», gritaba con pánico el espíritu, pero era tarde. El arrepentimiento estaba ocurriendo. No era pulcro, no era perfecto, pero era auténtico. Y ante un arrepentimiento verdadero, ni todo el infierno puede mantener sus cadenas puestas. Ellos oran como mendigos, pero fueron llamados a luchar como reyes. Así predicó el Padre Francisco en una homilía después de ese enfrentamiento espiritual. Palabras nacidas del fuego real de la batalla, no de la teoría, sino del contacto directo con las realidades invisibles que pocos quieren ver. Demasiados cristianos viven derrotados, no porque Dios haya dejado de ser todopoderoso, sino porque han olvidado quiénes son en Él. Durante la sesión, el demonio se burlaba con veneno en sus palabras. Ellos dicen, «En el nombre de Jesús», pero no lo creen ni un segundo. Son cobardes, débiles, imitan una autoridad que no poseen. El Padre Francisco ha presenciado cómo largas oraciones fallan, mientras que frases sencillas, proclamadas con fe y corazón limpio, disuelven ataduras antiguas. ¿Por qué? Porque el poder no reside solo en las palabras, sino en la autoridad de quien ora. Es como un agente de la ley. No detiene al criminal por tener una voz fuerte, sino porque lleva la insignia de una autoridad superior. Así es el cristiano. Su oración es eficaz cuando lleva sobre su vida el sello del cielo. Una vida alineada con la voluntad divina. El demonio lo dijo sin rodeos. Cuando él ora, no podemos quedarnos. Pero cuando ellos oran, nos reímos. ¿Quién era ese él? Un siervo de Dios que conocía su identidad espiritual, que caminaba en gracia, que no oraba por si acaso, sino porque sabía que la luz de Cristo siempre vence a las tinieblas. Por eso tantas oraciones fracasan, porque se hacen desde el miedo, la duda o la culpa no confesada. Son palabras sin raíz, fórmulas sin alma. Dios no responde al teatro religioso, responde a la fe sincera. Puedes repetir, «En el nombre de Jesús», 1000 veces. Pero si vives en desobediencia, el enemigo lo sabe, y no obedece a quien no obedece a Dios. Pero cuando alguien se levanta y ora desde una vida consagrada, con fe firme y total confianza en la sangre del Cordero, el infierno reconoce esa voz, porque no es la persona quien habla, es el cielo hablando a través de ella. Y quizás este sea el mayor llamado de todo este mensaje. Deja de orar como víctima y empieza a orar como hijo. Deja de negociar con Dios y comienza a declarar su verdad con convicción. El ambiente del exorcismo estaba denso. El demonio lanzaba frases sarcásticas, intentaba distraer, sembrar miedo. Pero el Padre Francisco cambió el rumbo de la batalla. En vez de seguir reprendiendo, comenzó a orar con adoración. Fue entonces cuando todo cambió. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres el Cordero de Dios,
Santo, santo, santo eres. La atmósfera espiritual fue transformada. El demonio, hasta entonces desafiante, empezó a retorcerse. Cada palabra de alabanza parecía fuego sobre su ser. Deténganse, deténganse. Odio cuando lo adoran. No soporto ese nombre, gritaba, ahora con desesperación. Estas palabras revelaron una de las verdades más poderosas y olvidadas del combate espiritual. La adoración silencia al infierno. Cuando oramos solo para pedir, aún estamos reaccionando al mal. Pero cuando adoramos a Dios por quien Él es, sin importar la batalla, la guerra cambia de nivel. La adoración desplaza el enfoque del problema a la gloria divina. El padre Francisco explicó luego que el enemigo detesta la adoración por 3 razones. Porque quiere para sí lo que solo pertenece a Dios. Porque la adoración verdadera atrae la presencia manifiesta del Señor. Y porque el alma que adora se fortalece incluso en medio del dolor. En el clímax del combate, cuando todo parecía haberse dicho ya, la mayor arma no fue una orden, ni un exorcismo, sino un susurro de amor. Jesús, te adoro. Tu presencia es fuego que purifica. Reina aquí. Cada palabra fue como una espada. Y entonces, el demonio cayó en un silencio total. No porque hubiera sido expulsado todavía, sino porque no podía resistir la presencia de Cristo invocada con fe viva. El padre Francisco, con voz serena, concluyó: ¿quieren vencer en la guerra espiritual? Aprendan a adorar, incluso heridos. Porque esta es la verdad, que tantos olvidan. La oración no es solo una súplica por liberación, es la proclamación de la soberanía de Dios por encima de todo dolor, miedo u opresión. El alma que adora en medio de la batalla se vuelve inquebrantable, porque su fortaleza no proviene del alivio inmediato, sino de la presencia viva de Dios. Y si hay algo que el infierno verdaderamente aborrece, es esto. Cuando un cristiano, incluso herido, levanta sus manos y declara con fe: Jesús, te amo. La sesión de liberación espiritual estaba llegando a su punto culminante. El ambiente era denso. La tensión se sentía como una espada invisible, dividiendo el aire. El padre Francisco se encontraba frente a un alma marcada por años de opresión y tormento espiritual. El demonio se resistía, gritaba, lanzaba burlas, pero todo cambió cuando el sacerdote, lleno de autoridad sacerdotal y fe viva, pronunció 3 palabras sencillas: en el nombre de Jesús. Fue como si el mundo invisible colapsara. El cuerpo de la persona tembló, el aire pareció vibrar, y del espíritu maligno brotó un alarido, no de desafío, sino de derrota. No pronuncien ese nombre. Me quema. Él está aquí, ha venido. Odio ese nombre. Y entonces, todo se detuvo. No fue un silencio cualquiera, sino un silencio sagrado. Una paz sobrenatural llenó la sala. Algo, o mejor dicho, alguien se había manifestado. Jesús, el Cristo vivo. El león de la tribu de Judá. El padre Francisco testificó después que todos los presentes supieron, sin necesidad de palabras, que la batalla había terminado. El espíritu fue expulsado, no por fórmulas largas ni por gritos, sino por la presencia real, invencible y santa de Jesús. Porque, al final, todo el infierno se doblega ante el nombre de Cristo, tal como lo enseña la Sagrada Escritura. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Filipenses 2, 9, 10. Ese pasaje nunca había sido tan palpable como en aquel momento. El espíritu, antes arrogante, cayó en desesperación total frente a la santidad divina. Y lo que parecía imposible, la liberación, se convirtió en algo inevitable. Pero ¿por qué es tan temido este nombre? Porque Jesús venció. No solo murió, resucitó.
no solo fue herido, triunfó. No solo sufrió, aplastó la cabeza de la serpiente, y esa victoria no es historia lejana. Es una herencia viva, disponible hoy para quienes creen. No importa si tu oración ha sido débil, si tu fe fue burlada, si caíste o si te alejaste, el nombre de Jesús sigue llevando todo el poder del cielo. Este capítulo final es un recordatorio celestial. No estamos solos en la batalla espiritual. Tenemos un Rey, un Salvador, un intercesor que ya descendió a la tierra, venció al infierno y vive para siempre. Y cuando invocamos su nombre con fe, el infierno no se ríe, se arrodilla y guarda silencio. La liberación de aquella alma marcó profundamente a todos los presentes, no solo por lo impresionante del momento, sino por la palpable manifestación de la gloria de Dios. Una vez que Cristo entra, las tinieblas ya no encuentran lugar. Hoy, esa misma autoridad está disponible también para ti. Clama su nombre. Adora con todo tu corazón. Declara sin miedo: Jesús, reina sobre mi casa, mi mente, mi alma. Porque cuando el nombre de Jesús es proclamado, el infierno se rinde